Vamos a hablar de otra de las grandes ideologías, el marxismo. Antes hemos dicho que la madre y la primera de todas ellas es la Ilustración. Ahora podríamos decir que desde que nace el marxismo, 60, 70 años más tarde, el relevo como propulsora, inspiradora de todas las ideologías que vienen detrás va a ser el marxismo. Después del marxismo todas las ideologías son o creadas por el marxismo o inspiradas, empujadas, alentadas. Eso es lo que se revela de un estudio de las 12 ideologías. El joven Marx estudió en Berlín y Bonn, pensó que estudió Derecho, ejerció después como periodista y estudió Economía, analizó la economía de su tiempo y pensó que todas las desigualdades y todos los problemas económicos se producían por el hecho de que la propiedad estuviera concentrada en pocas manos. Él es un hombre de su tiempo y lo que está analizando es precisamente lo que está viendo en la Inglaterra o en la Alemania de su tiempo, ese primer capitalismo con todas sus lacras. Lo que sucede es que el remedio que Marx propone, como suele decirse, es peor el remedio que la enfermedad, porque el remedio es una especie de vamos a cortar por lo sano. Cortar por lo sano significa suprimir la propiedad privada. Entonces, pues, muerto el perro, se acabó la rabia. Si yo amputo, pues dejas de tener este grano que tenías aquí, he amputado el brazo, se ha desaparecido la herida. Bien, este remedio es un remedio bastante inhumano, pero es el que Marx propone directamente. Se acabó la propiedad privada y toda la propiedad pasa a ser del Estado. Lo que consigue justamente será un gran capitalismo de Estado, porque va a ser el Estado el que sea propietario de todo y actuará como un gigantesco capitalista. Marx, en su análisis también de la política, ve que las cosas tienen que ser cambiadas de forma revolucionaria, porque la historia hasta ese momento pues ha sido dominada por las personas con medios económicos, por los ricos, y además nada ha cambiado durante muchos siglos. Y las ideas tampoco han servido para cambiar las cosas, porque las filosofías, dice él, han sido puras teorías que no se han aplicado después a la práctica. De hecho, él mismo comenta que hasta la llegada del marxismo, hasta mi llegada, todas las filosofías han intentado interpretar la realidad. Pero yo no quiero interpretar la realidad, yo quiero cambiarla. Bien, ahí es cuando nacen las ideologías. Esa es la diferencia entre una filosofía y una ideología. Por lo tanto, bueno, y el que mejor lo explica, como digo, es el propio Marx. Él dice de una forma muy plástica que el marxismo va a ser una filosofía tan práctica como sembrar y cosechar patatas. Así. El marxismo es un socialismo, como sabemos, pertenece a la izquierda hegeliana, que ha pasado por Feuerbach. A los demás socialismos, a los de Proudhon, Bakunin, a los demás socialismos y anarquismos, Marx los desprecia y los llama utópicos, porque utópicos en el sentido de que nunca van a conseguir nada, o sea, viven en las nubes. En cambio, el mío, dice él, el mío es un socialismo científico, porque yo he analizado las leyes de la historia y he descubierto que esto funciona por la antítesis, por la oposición entre una situación y su contraria, la tesis y la antítesis, de la cual se deriva una síntesis, y en este caso estamos ante el fin de la historia, antes de la instauración del reino comunista, ya de la sociedad sin clases perfecta, del mundo feliz. Esa situación última es la oposición entre los capitalistas y los proletarios. Cuando salte la chispa y se produzca esa guerra, de ahí saldrá una sociedad sin clases, un Estado comunista sin clases. Cuando les digo a mis alumnos que Marx propone una sociedad sin clases, todos quieren ser marxistas, ¿no? Porque se acabaron las clases. Pero ya les digo que no son las clases académicas en la universidad, sino que son las clases sociales. Y entonces ya dejan de ser marxistas. El comunismo siempre prometió una imprecisa edad de oro situada en un futuro no muy claro. En ese sentido es una ideología y son ilustrados, quieren instaurar el reino de la razón. Lo que sucedió fue que desde el primer momento, igual también que en la Revolución Francesa, pues se impuso
una violencia y un descoyuntamiento social y políticos que trastornaron no solo la instauración del comunismo, no solo países como Rusia, sino toda la historia del siglo XX. Lenin amordazó la prensa en cuanto tomó el poder, inmediatamente después de la Revolución de Octubre en 1917, amordazó la prensa y empezó con las purgas y con los tribunales revolucionarios. Más o menos ejecutaban a 1000 personas al día. Eso durante todo 1918. Y desde ese mismo momento empezaron a llenarse los campos de concentración, lo que con Stalin se llamaría el Gulag, que es un acrónimo con las iniciales de un servicio de campos de concentración rusos. El Gulag era un archipiélago de campos de concentración desconocido para la mayoría, para la población nadie sabía que existían, ni nadie sabía cómo se llamaban, hasta que muchos años más tarde Solzhenitsyn publicó precisamente la novela Archipiélago Gulag. En ese archipiélago Gulag, con 10 millones de presos que trabajaban en régimen de semi-esclavitud, pues la economía soviética podía producir cosas increíbles, porque, como digo, era una mano de obra esclava. Hacia 1920, por ejemplo, por un dato de cómo jugaban estas personas, la policía política del régimen contaba con 250.000 miembros. Durante los zares el número de policías era de 15.000. Esa es una pequeña diferencia, ¿verdad? Marx es cierto que no firmó la sentencia a muerte de nadie, pero también es verdad que nadie sin prejuicios puede leer sus cartas y sus escritos sin apreciar una extraordinaria violencia, que es en cierta medida irresponsable, porque de alguna manera estás poniendo la mecha y la cerilla o el fuego al lado. Su amenaza preferida en sus escritos era «te liquidaré». Muchos pasajes de sus obras parecen haber sido escritos durante un ataque de rabia. Sus más estrechos colaboradores tuvieron claro que cualquier régimen marxista sería una dictadura personal sostenida por la fuerza y el terror. Popper, ya lo hemos citado, uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, fue marxista comunista en su juventud, como tantas personas idealistas que pensaron que había que luchar por un mundo mejor, porque lo que tenían pues había una gran desigualdad. Popper al poco tiempo salió muy desencantado y lo cuenta en sus obras, y lo contó precisamente en España durante la clausura de la exposición internacional que hubo en Sevilla, la Expo 92 de Sevilla. Fue uno de los grandes invitados de lujo y pronunció una conferencia titulada El colapso de la agresión marxista, porque estábamos en el año 92 y recientísimamente acababa de hundirse todo el telón de acero, el bloque soviético, y aquello parecía que ya no levantaría cabeza jamás, como no ha sido así. El colapso de la agresión marxista, donde decía que es muy fácil encontrar esa conferencia que no tiene desperdicio, y por ser una conferencia es un texto breve. Decía, entre otras cosas, que apoyado en un arsenal de mentiras, que el marxismo se había apoyado en un arsenal de mentiras y que se trataba de una ideología que no entendía la política como un servicio al bien común, sino como una conspiración permanente. Por eso podían hablar constantemente de derechos y libertades, de justicia, de verdad, porque siempre hay que usar esas palabras para que te entienda la gente, ¿verdad? Y para prometer algo aunque luego no lo cumplas. Pero decía Popper que solo eran palabras para enmascarar un único objetivo, que era el asalto al poder. Ya hemos dicho antes que todas las ideologías lo que buscan es el poder para cambiar la sociedad, o cambiar la sociedad para alcanzar el poder. En el caso del marxismo se trata de un poder que se va a ejercer con toda la violencia totalitaria. O sea, no estamos ante un régimen político más entre los muchos que pueden darse. Decía que Marx no firmó ninguna sentencia de muerte, pero que los estudiosos no dudan en que sus escritos son tan violentos que iban a desembocar
en unos regímenes profundamente violentos, dictatoriales. Con eso terminamos esta exposición y vamos a ver cómo Karl Popper, uno de los grandes intelectuales del siglo XX, vamos a ver en la siguiente exposición cómo explica este proceso.